Bien, saludos. En el video de ahora vamos a analizar un tipo de cromatografía que se llama la cromatografía de exclusión molecular. Este tipo de cromatografía tiene dos particularidades. La primera, que si bien es cierto es una cromatografía que a nivel general se ocupa bastante poco en la sociedad, sí tiene un gran uso en lo que tiene que ver con las ciencias biomédicas, por así decirlo, incluida la bioquímica. Y además tiene una particularidad extra, que es la única cromatografía líquida que en sí no tiene un principio de equilibrio de reparto entre dos fases, sino que sus principios que lo gobiernan son más bien físicos. La cromatografía de exclusión molecular históricamente se ha trabajado bajo dos modalidades, eh, bajo la modalidad de cromatografía de filtración por gel o la cromatografía de permeación por gel, cuyo principio básico es la separación en base al tamaño efectivo del analito en solución. Generalmente este tipo de cromatografía tiene utilidades en analitos de tamaño grande, por una razón bien simple. Los analitos de tamaño grande tienen una elevada, generalmente una elevada apolaridad, por lo cual la cromatografía de reparto no es útil por cuanto la retención es muy grande, de tiempos de retención demasiado elevados. Eh, Por lo tanto, para moléculas de elevada masa molecular se recurrió al principio de exclusión por tamaño, en donde los primeros modelos que se construyeron y que se siguen ocupando son modelos más o menos hechizos, que son una especie de geles que se preparan manualmente, pero hoy en día la cromatografía líquida de alta resolución ha llevado a este mismo principio a columnas cromatográficas de fases rígidas. Eh, En esta figura se muestra el típico ejemplo, especie de pregunta acertijo, ¿no es cierto?, que grafica los principios de la exclusión molecular. Dice que ustedes tienen en un río dos animales, ¿no es cierto?, una vaca y un perro, y esos dos animales van avanzando a lo largo de un río, pero en el río se encuentran además en el camino troncos con ramas que interrumpen la trayectoria. Y la pregunta es, si es que estos dos animales ingresan al mismo tiempo al río, ¿cuál de ellos llegaría primero? Voy a dejar esa pregunta pendiente para que la vayan reflexionando. Hay quienes dicen llegará la vaca primero, otros dicen llegará el perro primero. Antes de darle una respuesta, primero repasemos lo que es la exclusión molecular, que si ustedes la entienden deberían responder esta pregunta de forma correcta. Como les mencioné, la cromatografía de exclusión molecular, SEC por su sigla en inglés, se basa en un principio bien simple, que es las distintas trayectorias que presentan las partículas debido a su tamaño. Eh, la cromatografía de exclusión molecular se basa, por lo tanto, en que yo tengo partículas de distinto tamaño que pasan por una fase estacionaria, pero el principio de exclusión por tamaño se basa en que las partículas de fase estacionaria presentan distintas intersticios y distintos poros que hace que las partículas puedan ingresar a estos o ser excluidos de estos dependiendo de su tamaño. Las partículas más pequeñas, que estaría graficado aquí por la línea azul, serían las partículas que por poseer un tamaño más pequeño podrían ingresar a los distintos caminos intersticiales, que serían los que están marcados en amarillo aquí en esta esfera. Sin embargo, las partículas más grandes, por su tamaño, quedarían excluidos de estos caminos y por lo tanto su trayectoria sería más corta. Las partículas más pequeñas pueden tener trayectorias internas a las fases estacionarias, por lo tanto su trayectoria se vuelve más larga y las rojas se vuelven más cortas. Esto hace que en principio las partículas más grandes tiendan a presentar tiempo de retención más bajo porque sus trayectorias son más bajas. Ese es el principio de exclusión molecular. Al ser excluido de los intersticios, sus trayectorias son más cortas y eluyen antes. Ahora bien, generalmente en los libros esto se explica de la siguiente forma. En la figura acá se muestra dos partículas dibujadas de fase estacionaria, en donde las semiesferas representarían la fase estacionaria esférica y las partes negras y blancas representarían los intersticios dentro de ella, y el espacio o volumen que está entre las partículas se le llama volumen intersticial. Por lo tanto, tenemos dos tipos de volúmenes acá. Tenemos un volumen intersticial, que es el volumen que se encuentra entre las partículas, y tenemos Vp o el volumen del poro, que es el volumen que está dentro de cada partícula. Esos
intersticios son mucho más pequeños que los espacios que hay entre cada partícula y el volumen intersticial, y por lo tanto lo que podemos decir es que el volumen de retención de un analito va a ser igual al volumen intersticial, es decir, todos los analitos tienen que eluir entre las partículas, pero una fracción de estos, dependiendo de su tamaño, va a poder ingresar al volumen de los poros. Lo explico de otra manera. Por ejemplo, si tenemos un analito de un tamaño muy grande, que sería reflejado por X, un analito de una masa molar muy grande tendría un tamaño tan elevado que la fracción de analitos, de partículas de X que podría ingresar al poro va a tender a cero. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos decir en este contexto? Perdón, ¿qué es lo que podemos decir en este contexto? Si quieren un problema informático, déjenme tirar el telón como corresponde. Voy a desbloquear esta barra de tareas. Ahí sí. Lo que podríamos decir en este momento entonces es que, dado que la fracción de partículas de X que va a ingresar al poro es cero porque es una partícula demasiado grande, el volumen de retención va a ser igual al volumen intersticial. Es decir, todas las partículas que sean suficientemente grandes como para que la fracción de esta que ingresa al poro es cero, van a presentar el mismo volumen de retención, que es igual al volumen de retención intersticial, sería análogo al volumen muerto en cromatografía. Son las primeras en eluir y eluyen todas juntas, no hay selectividad en esa zona. Es decir, si hubiese una partícula más grande que X, va a eluir al mismo volumen o tiempo de retención que X. En el caso de una partícula roja, que estaría acá, una partícula muy muy pequeña, si las partículas son demasiado pequeñas, la fracción de partículas que va a ingresar a los intersticios va a tender a ser completa, es decir, 1. Es tan pequeña que la probabilidad de que quede bloqueada por tamaño respecto del poro tiende a 0, y por lo tanto la fracción de esta que ingresa al poro es 1. En ese contexto, las partículas pequeñas, las muy pequeñas, van a presentar una fracción igual a 1, y por lo tanto su volumen de retención va a ser igual al volumen intersticial más el volumen completo de los poros. Es decir, no tiene exclusión este tamaño por cuanto el tamaño es demasiado pequeño. Si existiera una partícula aún más pequeña que la partícula roja que está en esta diapositiva, eluiría el mismo volumen de retención que la partícula roja, es decir, se eluiría el volumen de retención que es igual al volumen intersticial más el volumen de los poros. Por lo tanto, podemos decir que aquí hay dos extremos que no son deseables en cromatografía. El extremo que las partículas son muy grandes, eluye todas a volúmenes o tiempos de retención muy bajos. El extremo donde las partículas son demasiado pequeñas, todas ingresan libremente a los poros y por lo tanto su tiempo de retención es el más alto alcanzable, pero todas eluyen juntas, no hay selectividad. Y por lo tanto, al no haber selectividad en los tiempos o volúmenes de retención, no hay forma de identificarlas y mucho menos cuantificarlas. La zona de selectividad, por lo tanto, se daría en una zona intermedia en donde las partículas son lo suficientemente pequeñas para ingresar a los poros, pero no tanto como para tener una permeabilidad completa. Esa zona de selectividad es la zona en donde las partículas presentan una fracción de ingreso a los poros que va entre 0 y 1, lo que representarían las partículas A, B y C. A serían las partículas medianas, una fracción de estas ingresarían al poro, otras no. B sería una partícula mediana pero más pequeña que A, en donde se entiende que la fracción que entra a esta sería mayor que A, porque es un poco más pequeña que esta, y por lo tanto el tiempo de retención de esta especie sería inversamente proporcional a su tamaño. Mientras más pequeña es la partícula, el tiempo de retención es mayor. ¿Cómo sería el cromatograma en este caso? Sería como se muestra en la siguiente figura. En el eje X tenemos tiempo de retención o volumen de elución, y en el eje Y sería señal. El cromatograma sería como el que está acá abajo. Las especies B, C y D en este caso serían 3 analitos, cuya única diferencia entre estos 3 sería la masa molar. La masa molar de B sería menor que la de C y sería mayor que la de C, y la masa molar de C sería mayor que la de D. Esa es la razón por la cual B eluye primero, C eluye después y D eluye después. A
sería una partícula demasiado grande que presenta exclusión completa del poro y eludiría al menor tiempo de retención, perdón, al menor tiempo de retención posible, y por lo tanto A y cualquier partícula mayor a A en masa molar va a eludir a K. E serían las partículas de permeación o exclusión total, o permeación total, perdón, en donde E es una partícula de una masa molar demasiado pequeña, por lo tanto E o cualquier partícula más pequeña que E eludiría a este tiempo de retención que sería el máximo. La única zona que nos sirve es la intermedia para poder identificar y cuantificar. Entonces hay una zona de hay una zona de exclusión o penetración selectiva en donde yo puedo identificar mi especie y eso es inversamente proporcional al peso o masa molar. Antiguamente se estimaban las masas molares mediante esta lógica. Yo tenía estándares de analitos con masas molares conocidas y yo sabía que el volumen de retención iba a disminuir en la medida que la masa molar va aumentando, que sería hacia acá, y por lo tanto yo con esta hacía una especie de curva de calibrado que me relacionaba volumen de retención con masa molar, y si yo quería saber más o menos entre qué masa molar se encontraba un analito desconocido, yo lo inyectaba en una cromatografía de exclusión y supongamos que eluía entre B y C, y por lo tanto yo podía sacar la conclusión que la masa molar de mi analito se encuentra entre la masa molar de D y C, que son estándares de masas molares conocidas. Hoy en día la masa molar ya no se identifica mucho así, salvo para el caso de alguna síntesis de unos polímeros. Lo que se tiende a ocupar es espectrometría de masa. En este gráfico se muestra el efecto que tiene la masa molar sobre el tiempo de retención. Este es un gráfico del SCOOP. Lo que muestra acá es tiempo de retención en el eje X, en este caso se muestra desde 15 a 30 minutos, y en el eje y las señales que aparecen acá representa un ácido carboxílico con distinta cantidad de grupos metilo. Por ejemplo, cuando mi ácido carboxílico presenta 20 N de metilos, ¿no es cierto?, tiene un tiempo de retención determinado, un poco más alto que 15. Pero por ejemplo, si mi mismo ácido carboxílico es igual, pero tiene solamente 4 metilos, es decir, tiene una masa molar más pequeña, su tiempo de retención aumenta. Aquí se observa claramente que mientras más metilos tiene, mayor es el tiempo de retención. Lo cual es lo que uno espera en cualquier cromatografía de exclusión. Entonces, el A sería la separación de ácidos grasos con distintos grupos metilos, ¿no es cierto? Lo cual nos puede reflejar las distintas diferencias que hay en tiempo de retención en función de la masa molar y por lo tanto del tamaño. Una de las ventajas que tiene la cromatografía de exclusión es que, como el principio es un principio meramente físico, no es un principio de distribución, es una técnica de separación muy robusta. ¿Qué quiere decir que es muy robusta? Que los tiempos de retención de mis analitos, al depender exclusivamente del tamaño de mi analito y no del pH de la solución o de la polaridad de la solución diluyente o fase móvil, los tiempos de retención tienden a ser bastante reproducibles, independiente de la matriz. Por ejemplo, aquí se muestra los tiempos de retención de glucosa, fructosa y sucrosa en estándares o patrones, que es lo que aparece acá, ¿no es cierto? Aquí están identificados con otras especies que están interfiriendo. Y aquí se muestran los mismos analitos, pero ahora en muestras problemas reales, en jugo naranja, arándano, manzana y piña, los cuales tienen distinta composición, tienen distinto pH. Sin embargo, si usted observa, los tiempos de retención son bastante reproducibles. Por ejemplo, la fructosa eluye un poquito menor a 8 minutos, tanto en el jugo naranja, como en el jugo de arándano, con el jugo de manzana, como en el jugo de piña. Lo mismo pasa con la glucosa y lo mismo pasa con la sacarosa. La sacarosa diluye un poquito después de 4 minutos en todos los casos. O sea, es una técnica muy robusta. Los tiempos de retención prácticamente no varían. Cosa que no se observa en el otro tipo de cromatografía que hemos mencionado. En cromatografía de reparto, en cromatografía de intercambio iónico, una pequeña variación del pH podría afectar mucho los tiempos de retención. Por lo tanto, en este tipo de cromatografía, la fase móvil, la composición de la fase móvil, da casi lo mismo. Da casi lo mismo. Cuando digo casi es porque existe cierta retención sobre la matriz polimérica que no tiene que ver con exclusión molecular. O sea, aquí el modelo parte de la base que todo es por exclusión por tamaño, pero en la realidad la fase estacionaria podría presentar cierta polaridad que hace que los tiempos de retención varíen un poco.
La cromatografía de exclusión, por lo tanto, se caracteriza por poseer columnas de separación cuyos rangos de masas molares vienen predeterminados. O sea, el rango de exclusión o intervalo de exclusión se entrega y eso depende del grado de polimerización y el tamaño de los intersticios y poros que tiene cada fase estacionaria. Por ejemplo, aquí tiene una columna comercial Cefadex, la cual se utiliza para analitos de masa molar que van entre 100 y 600.000. Quiere decir que no me sirve para analitos con masa menor a 100, por cuanto presentarían exclusión por tamaño 0, eludirían tiempos de retención elevados y constantes. Tampoco me servirían para masas molares mayores a 600.000, por cuanto eludirían los tiempos de retención más bajos, que es la exclusión completa. De momento que yo me compro una columna cromatográfica, por lo tanto, en cromatografía de exclusión, todos mis analitos deben estar dentro de ese intervalo. De lo contrario, no permitiría separar ni mucho menos detectar y cuantificar estos analitos. Y eso depende del grado de entrecruzamiento. Aquí tienen otros ejemplos, ¿no es cierto?, de columnas comerciales que van de 100 a 10 elevado a 6 a 1 millón, de 1000 a 1 millón, de 20.000 a 1 millón y así sucesivamente. El problema que tiene esta cromatografía, ¿no es cierto?, es que tiene mucha versatilidad, tiene esa ventaja. La otra ventaja que tiene es que es muy robusta. El problema que tiene es que si la separación no es satisfactoria entre dos analitos, no hay casi ninguna otra posibilidad para optimizar el proceso cromatográfico. Solamente les quedaría a ustedes mover el tema del flujo para alterar las distintas dispersiones por los fenómenos de transferencia de masa, difusión longitudinal, difusión turbulenta. Pero no hay una forma termodinámica de mejorar el cromatograma. Por lo tanto, cuando el cromatograma es malo, las posibilidades que hay para mejorarlo son muy pocas y hace que la probabilidad de éxito al mejorar algo es muy, muy baja. Aquí hay más ejemplos que me lo voy a saltar. Esto se ocupa obviamente entonces para moléculas bien grandes, polisacáridos, proteínas, ¿no es cierto? Yo una vez intenté ocuparlo para un complejo entre un metaloide y un péptido. Tiene muchas ventajas al respecto. Los químicos orgánicos a veces lo utilizan para poder determinar cuántos monómeros se unieron a una cadena polimérica, ¿no es cierto? Y la cromatografía de exclusión, una buena forma de estimarlo. Entonces la resolución es independiente de la fase móvil. El solvente solamente tiene que cumplir la función de ser un solvente para el analito, ¿no es cierto?, que no precipite la fase móvil. La fase móvil no tiene que ser viscosa para que no genere mucha presión en el proceso. Y la fase estacionaria debe ser lo más inerte posible, o sea que ojalá que los fenómenos de separación sean exclusivamente por tamaño y no que la matriz polimérica genere algún tipo de reparto entre dos fases como una cromatografía de reparto. Los eluyentes, como yo les mencioné, por lo tanto, son casi, digamos, irrelevantes siempre que disuelvan en analito. Aquí hay algunos ejemplos. Claro, como los analitos que se utilizan son normalmente analitos muy grandes y muy apolares, se tienden a ocupar fases orgánicas. Pero insisto, la función de la fase orgánica no es entregarle una polaridad a la fase móvil, es simplemente darle capacidad de disolver el analito, que no precipite, y de ahí para adelante da prácticamente lo mismo. Voy a saltarme esto un poco, ¿no es cierto? Entonces el modelo que más o menos se utiliza en algunos libros, que es un modelo medio como de jardín infantil, ¿no es cierto?, donde es una especie de... ¿cómo mencionar esto? Se imagina la gente la cromatografía de exclusión como una especie de estos juguetes infantiles llenos de orificios, donde en algunos orificios entran las bolitas más chicas y en otros entran bolitas más grandes, y hay otros orificios donde no entra nada. Ese es un poco el modelo que se utiliza para tratar de entender la cromatografía de exclusión. Bueno, si les sirve para entenderlo de esa forma, bien para ustedes. Pero lo que muestra esta figura es que las bolitas rojas, que son más pequeñas, pueden entrar dentro de los distintos volúmenes de una esfera de fase estacionaria. Por lo tanto, la trayectoria es alterada y extendida dentro de la fase estacionaria, y las columnas, las esferas más grandes de analito, siguen una trayectoria que sortea esta partícula, por lo tanto tienden a ser más cortas. Aquí pareciera la figura que puede ser más larga. Ahora, obviamente que si yo lo que quiero es estimar en la masa molar de un analito, tengo que, mediante este tipo de cromatografía, haciendo una interpolación entre tiempo de retención y masa molar, yo tengo que utilizar estándares de calibración, ¿no es cierto? Y hay algunos estándares de calibración bien famosos. Por ejemplo, la albúmina, que es la típica proteína que es barata y fácil de obtener, se puede utilizar como un estándar de calibración para poder estimar la masa molar de algún otro tipo de proteína, por ejemplo. Esa es típica.
El dextrance a veces se utiliza, al ser una molécula bien grande, se utiliza como una forma de estimar el tiempo de retención de exclusión completa. Por lo tanto, cualquier analito que diluya al mismo tiempo de retención que el dextrance se tiende a descartar por cuanto se entiende que no está en la zona de exclusión selectiva. Eso también esto. Bueno, la cromatografía de exclusión no tiene ninguna otra ciencia más. ¿Ya? Es bien, digamos, aburrida de explicar en términos teóricos, pero es tremendamente útil. Entonces, si volvemos a la pregunta original, devuelvo a la pregunta original, que era la figura donde teníamos a la vaca con el perro, ¿no es cierto? Yo me imagino que ustedes ya están en condiciones de responder la pregunta. Si una vaca y un perro caen ambos al lecho de un río, y asumiendo que la corriente arrastra a ambos con la igual velocidad, ¿no es cierto? ¿Quién llegaría primero al final del río? Bueno, la respuesta, si es que entendieron los conceptos de cromatografía de exclusión molecular, sería que la que llega primero es la vaca y luego llega el perro. ¿Por qué la vaca? Porque la vaca, al ser tan grande en volumen, no entraría entre medio de las ramas de los árboles. Sin embargo, el perro podría quedar atrapado temporalmente ahí y después salir. Por lo tanto, la vaca presentaría un F menor, una fracción de exclusión menor que el perro, y por lo tanto su tiempo o volumen de retención sería menor. Esa es un poco la respuesta. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro video.